conoció, pero soy argentino. De todas maneras, Dios ya me perdonó. Y después de vivir 5 años en Porango o en Ciudad de México, ya el Señor perdona cualquier cosa. Así que con mi familia tuvimos la dicha de vivir aquí en Ciudad de México. Y es un país muy, muy querido para todos nosotros. Saludos de mi familia que está en Miami. Mi esposa, con quien caminamos en la vida hace 38 años juntos. Mis 5 hijos y 8 nietos. Yo soy joven a pesar de todo, hermana, no me mire tan sorprendida. Voy a comentarles, gracias a los hermanos de Bradman Coleman, de Lifeway, gracias a los hermanos de Ariel, a muchos de ustedes ya los conocían porque durante cerca de 12 años fui presidente de Editorial Vida. Nancy, qué lindo verte. Fui presidente de Editorial Vida, empresa de la cual me retiré para servir al Señor en el pastorado a tiempo completo y para hacerme cargo de la responsabilidad del Ministerio Latino para el mundo de la Sociedad Bíblica Internacional. Hoy en día soy el director de Ministerios Latinos de la Sociedad Bíblica Internacional. La Sociedad Bíblica Internacional es un ministerio sin fines de lucro, 100% evangélico. Esto es lo que nos diferencia de las otras sociedades bíblicas hermanas, de las sociedades bíblicas unidas y de las sociedades bíblicas de cada uno de los países que forman las sociedades bíblicas unidas. Nosotros en nuestra confesión de fe declaramos, todos los empleados, traductores, todos, que la palabra inspirada por Dios para el pueblo de Dios son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, 66 libros. Por eso nuestras versiones, que son la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia Viva y la Reina Valera Revisada, o Reina Valera 77, como se conocía, que Editorial Guía nos dio la mayordomía del texto. Esas ediciones no tienen ni tendrán los deuterocanónicos, porque nosotros en nuestros equipos de traductores no usamos sacerdotes y hermanos de otras confesiones, sino que son todos evangélicos, porque la Sociedad Bíblica Internacional nació para servir al pueblo evangélico. Fue fundada en el año, vamos a cumplir muy pronto, muchas gracias, vamos a cumplir 209 años de existencia. Fue fundada el 19 de noviembre de 1809 en la ciudad de Nueva York. Junto con la Sociedad Bíblica Americana nacimos, y después la Sociedad Bíblica Americana se traslada a Filadelfia y la Sociedad Bíblica Internacional se traslada a Colorado Springs, donde está la sede para todo el mundo. Pero pertenecemos a la misma raíz de sociedades bíblicas. Y siempre digo lo siguiente, a quienes estamos en el ministerio de la traducción de la palabra, es muy importante que las Biblias sean traducidas por un equipo de traductores, por un comité interdisciplinario de traducciones. Le da mucha seriedad al trabajo. Por ejemplo, como no hay tantos traductores en el mundo, esto se los cuento, digamos, fuera del libreto, entre las sociedades bíblicas nos prestamos traductores. El doctor Alfredo Tepox, uno de los biblistas más reconocidos en el mundo entero en poesía bíblica, es mexicano. Y él nos ayudó en la traducción de la Nueva Versión Internacional. El doctor Edesio Sánchez, otro mexicano ilustre, también nos ayudó en la nueva traducción internacional. El doctor Báez Camargo nos ayudó y todos ellos pertenecen a las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que no hay competencia, en realidad hay una colaboración entre las sociedades bíblicas. Y lo que hay son diferencias en los estilos de traducciones y diferencias en las bases textuales de las traducciones. Muy bien. Resumiéndoles la charla, porque después voy a entrar un poquito específicamente al tema de los ataques y de los anónimos que están circulando por las redes, pero no quiero concentrarme en eso. Quiero hablarles de la Biblia en general, la Biblia. La primera pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es: ¿qué es la Biblia? Tenemos que entender qué es la Biblia. La Biblia es la revelación especial de Dios para su pueblo.
para la humanidad, para todo el mundo. En teología hay dos revelaciones que se conocen, revelaciones de Dios. Una es la revelación general. Esa le es dada a toda criatura creada por Dios, sean o no sean cristianos. La revelación general es la que el libro de Romanos, el apóstol Pablo, dice que todos serán juzgados, se les haya presentado o no la palabra. Cuando llegue la hora de presentarse ante el trono de Dios, van a ser juzgados por lo que tienen en su corazón. Esa es la revelación general. La revelación general que les daba a todo el mundo, a todo ser humano que tiene cuerpo, alma y espíritu, que es tricótomo. Está dada en las montañas, en la naturaleza. La naturaleza canta la existencia de Dios. Nuestros nietos, cuando uno ve la vida, es imposible negar a Dios aún con esa revelación general. Pero esa revelación general nos debe llevar a una relación más profunda con el Señor, y entonces ya vamos a lo que se llama revelación especial. La revelación especial es solo adquirida por fe, o sea, no se discute. Yo no puedo discutir con alguien que no cree el por qué yo creo. En realidad, no le hago ningún favor a Dios tratando de probar que Dios existe, porque Dios es evidente. En realidad debería dejar hablar a los otros que dicen que Dios no existe, para que ellos se enreden en sus propios argumentos. Lo Dios existe, Dios es, y entonces probarlo es una paradoja. La revelación especial, adquirida solo por fe, está dada para el pueblo de Dios. Y esa revelación se divide en dos. La palabra escrita, la Biblia, o sea, la Biblia es parte de la revelación especial de Dios para su pueblo, y la palabra humanada, Jesús, que vino a vivir la Biblia, vino a cumplir la Biblia, vino a revelarnos al Padre completamente. Entonces, ¿cómo es la Biblia? La segunda característica que se desprende de esto es que la Biblia es toda humana y toda divina. Aquellos que quieren sacar el efecto divino de la Biblia, lo único que están quedándose es con un libro de historia o de geografía. Usted, si la Biblia no lo lleva a Jesucristo, usted está leyendo con el espíritu equivocado. Es imposible leer la Biblia sin encontrar a Jesús, porque Jesús es el punto central de la revelación de Dios. ¿Me entienden, hermanos? ¿Vamos bien? Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿con qué ojos estamos mirando nosotros la Biblia? ¿Con los ojos de Jesús o con los ojos de una tradición? Porque eso precisamente es lo que nos diferencia de los católicos, que ellos no solamente le dan autoridad a la palabra de Dios, sino a la tradición, y a veces ponen la tradición por encima de la palabra. Si no, no se entenderían las herejías, porque no hay ninguna herejía que esté apoyada por la Biblia. Les quiero recordar que el Nuevo Testamento es el mismo, son los mismos 27 libros para una denominación que para otra, para los cristianos evangélicos o para los cristianos católicos, es lo mismo, pero ellos ponen la revelación de la tradición por encima del valor escritural, y eso es lo que hace la diferencia. Entonces la pregunta es: ¿con qué ojos abordamos nosotros la Biblia? ¿Y qué debo hacer con la Biblia? ¿Qué debo hacer con la Biblia? La respuesta que a mí se me ocurre es: tenemos que aceptarla por fe, no por imposición, por fe. La recibo con gratitud de parte de Dios, como que es la revelación de Dios para mi vida, la honro, la vivo y me transformo. Porque tampoco podemos leer la Biblia sin transformarnos. Leyendo la Biblia tenemos que encontrar transformación para nuestra vida. Si no, de nuevo, estamos leyendo un manual de estilo. Y esa no es la revelación de Dios. Tenemos que descansar en esta confianza, queridos hermanos, que el Espíritu Santo cuidó la revelación, porque Dios reveló oralmente y reveló durante siglos. El primer proceso de cómo nos llega una Biblia hoy en día es porque Dios habló. Desde el principio Dios habló. Desde el Génesis Dios está revelando. Pero esa revelación tardó mucho tiempo en ponerse por escrito, porque la escritura cuneiforme, lo que se conoce como la escritura que hoy conocemos, tardó siglos
desde que Dios empezó a revelar. Entonces la primera revelación se guarda en la mente de los que después fueron transmitiéndosela a otros, pero el Espíritu Santo iba cuidando todo ese proceso. El Espíritu Santo cuidó la revelación desde la mente y el corazón de Dios, y la buena noticia es que también la cuida a la revelación de Dios desde el papel impreso o desde el medio digital hasta tu mente y tu corazón. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura Mexicana, cuando le preguntaron qué es el proceso dialéctico de la poesía, de la comunicación, él lo definió de una manera muy particular como Octavio Paz escribía. Le dijeron, ¿qué es la poesía? Y él dijo, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Y así es como se revela la palabra de Dios. Es un pensar, Dios piensa, nos transmite, pero eso tiene que bajar al corazón, que es el órgano central. Vos no te podés quedar con la palabra de Dios solamente en tu cabeza. No puedes ser un razonador solamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que procesarse en el órgano central de tu vida, el corazón. Allí donde mora el Señor, allí donde el Espíritu Santo hace su trono. Tienes que llevar la palabra de Dios desde la cabeza al corazón y entonces proclamarla, y mientras vas proclamando, transformarte. Nosotros somos proclamadores de la palabra y el Espíritu Santo cuida esa revelación de venida hasta nosotros y del libro hacia nosotros. Por eso es muy importante decir esto. Si algún momento, y desgraciadamente esto también está pasando en la iglesia cristiana, si algún aparecido en cualquier púlpito se levantara a decir de que Dios le reveló hoy algo que no está en la Biblia, está cometiendo una herejía, porque la revelación de Dios se cerró entre Génesis y Apocalipsis. No hay revelaciones nuevas. ¿Se entiende esto? No hay revelaciones nuevas. Ahora, el Espíritu Santo sí te puede inspirar, sí te puede iluminar. Por eso es esta bendición de que vos lees un versículo y el Señor te habla con ese versículo a una necesidad tuya. Y yo leo el mismo versículo y me habla con el mismo versículo a una necesidad mía. Es más, ¿cuántas veces te ha pasado leer el mismo versículo de un tiempo a otro y decirte cosas distintas? Ese es el Espíritu Santo que saca de lo vivo, de lo dinámico de la palabra y llega a tu corazón. Pero esa inspiración del Espíritu Santo no es para uso congregacional. Esa inspiración del Espíritu Santo es para uso individual. Por eso yo no puedo decir, el Señor me dijo. Sí, me dijo a mí, para mí, pero no para hacer doctrina. La doctrina cristiana ya está cerrada. No podemos. Por eso no entiendo cómo se nos meten cosas en la iglesia. ¿Saben cuál sería la respuesta? Se nos mete porque no estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo demasiado liderazgo, o estamos leyendo demasiado gobierno, o... ¿Qué le podemos llamar? Vamos a hablar de algunas cosas, porque como estamos en casa, la apostolitis, o la prosperidad extrema. Yo creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad que Dios quiere dar, y no que hay que hacer un nuevo pacto o un nuevo sacrificio para que Dios te prospere. Eso es una herejía, no lo dice mi Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si leyéramos la Biblia, pudiéramos identificar claramente lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Yo no tengo problemas con el ministerio apostólico, creo en el ministerio apostólico, y de hecho el ministerio apostólico como servicio, como función dentro del cuerpo de Cristo, está muy bien. Pero el día que alguien tenga que usar una tarjeta para poner su título de apóstol, ya no me está hablando del servicio, sino del gobierno. Y ese es el verdadero problema, en que usan los títulos para tratar de subyugar a nosotros. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Les estoy hablando duro? Está bien, pues no voy a ser el primero, seré el segundo. Esteban apedreado, de lo que constan. Gracias a Dios que me hicieron desayunar los hermanos ustedes, porque acá se me cae la baba viendo los hermanos. Tres virtudes de la palabra. La palabra de Dios es permanente, repitan conmigo, permanente,
Es simple y es pública. Déjenme explicarlo. La palabra de Dios es permanente. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y en un mundo cambiante, en una sociedad que está dándole más valor a la cultura que a la moral, que le está dando más valor a una agenda minoritaria que a lo que cree la mayoría, la palabra de Dios es la única brújula que nos puede llevar al valor concreto que Dios tiene para nosotros, al valor completo, a la moral completa. Y esto es muy importante decirlo. Hay cosas que pueden ser legales, pero que no son morales. Para nosotros, la moral está por encima de la ley. Sin dejar de cumplir la ley, para nosotros es más alto el valor moral, el valor que Dios tiene de nuestra palabra. Entonces, la palabra de Dios es permanente. En un mundo en duda, la palabra de Dios es permanente. Pero se adquiere solo por fe. Por eso yo no puedo convencer a nadie ni le puedo andar dando bibliazos a la gente. Tengo que dejar que el Espíritu Santo le lleve la palabra adentro, que corte esa división entre la médula y el espíritu, espada cortante de dos filos que llega hasta allí. La segunda característica de la palabra es que la palabra de Dios es simple. La simpleza es una virtud, no es un defecto. La palabra de Dios es simple. Dios quiere que le entiendas claramente. Por eso la palabra de Dios tiene que leerse claramente y debe entenderse claramente. ¿Por qué? Para que la puedas bajar de tu cabeza a tu corazón. La Biblia es el único libro en toda la historia de la humanidad que cuando tú te sientas y lo abres para leerlo, el autor se sienta al lado tuyo a explicarte claramente, a tu nivel, con tu lenguaje. Yo tengo 5 hijos, el más chico de 18 años es el único que vive con nosotros. Y cuando él necesita algo, no llega a mi escritorio a decirme: oh, reverendo pastor, doctor Esteban Fernández, presidente de Sociedad Bíblica Internacional, hacedme el favor de prestarme una movilidad. Él viene y me dice: papi, me prestaste la llave del carro. Dios quiere comunicarse con nosotros de esa misma manera y no estamos siendo irreverentes, ni Él está siendo irreverente. El autor se sienta al lado nuestro para decirnos lo que nosotros necesitamos realmente. Y la tercera virtud de la palabra es que la palabra de Dios es pública, no para un grupo selecto, no para regocijo de unos pocos, sino para todos, para toda criatura, para toda lengua, para toda edad, para toda condición social, para toda condición de salud, para toda situación económica, para cualquier ámbito. El dilema es que nosotros encerramos la palabra adentro de los templos, porque dejamos que la presión externa, y nos es más cómodo predicar la palabra adentro de un templo, nos sentimos más cómodos, porque hasta nos creamos nuestros propios lenguajes evangélicos. Y dejamos que nos saquen la palabra de las esferas públicas, del gobierno, de las universidades, de las cámaras de diputados, de la televisión, de los colegios. Y tenemos que recuperar el libro perdido en esos lugares. Pero para eso necesitamos la palabra de Dios clara, entendible, que le hable a la sociedad en el idioma que la sociedad habla. La misma revelación de ayer, que es la única revelación, es la revelación de Dios, tiene que ser relevante hoy. Tengo que hacerla relevante hoy, no creando nuestro propio archimega lenguaje evangélico. Yo salgo de un avión hace poco, en Miami estaba en la fila para pasar por seguridad y 2 filas más allá había un colega y me grita: ¡siervo! Y la gente empezó a hacer así porque no sabía de dónde. Nos creamos a veces un lenguaje propio nuestro que lo único que hace es sectorizarnos en vez de integrarnos, pero con nuestra cosmovisión. El hermano que me presentó, Sigfrido, dijo: bien, yo soy periodista. No soy periodista cristiano,
No soy escritor cristiano, soy cristiano periodista, cristiano escritor. Yo puedo hacer cualquier tipo de análisis, pero también puedo hablar de Dios. Pero nos dejamos robar esas cosas. ¿Por qué? Porque usted trate de ir a un canal de televisión y hablar de Dios y no va a tener mucho problema cuando habla de Dios. Pero cuando ya lo baja al nivel de Dios, el papá de mi Señor Jesucristo, ya hacen todos los problemas del mundo. Lo empiezan a tratar de sectario o de fanático. Si Pablo viniera hoy, si Pablo escribiera hoy, si él volviera a escribir sus cartas hoy, el pasaje del Areópago del libro de los Hechos sería Pablo hablando en las Naciones Unidas, o Pablo hablando en la OEA, o Pablo hablando en Harvard, o Pablo hablando en CNN. ¿Qué lenguaje creen que usaría Pablo? El mismo lenguaje que usó para los griegos de ese entonces, porque les apeló a su corazón, pero Pablo no se desvió ni un ápice del mensaje. El desafío es, hay que cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Y no podemos permitir que la cultura valide o invalide la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por arriba de la cultura. Aunque Dios se mueve en las culturas, Él es extracultural. Él está por sobre todas las culturas. Pero la cultura es el medio en el cual Dios decide expresarse, porque el hombre vive en la cultura y Dios quiere hablar al hombre. Te quiere hablar a vos, que yo soy salvo, pero le quiere hablar a los que están afuera, que todavía no lo conocen. Y aquellos viven en la cultura, con un lenguaje cultural. Por eso, Dios, cuando reveló su palabra en lenguajes culturales de ese tiempo: hebreo, arameo y griego. Muchos creen que la palabra de Dios fue revelada al oído al sacerdote Reina, o luego a Valera, en español. Dios no reveló en español. Dios reveló y se puso por escrito la palabra. Los autógrafos, los autores bíblicos escribieron en hebreo, en arameo y en griego. Ese fue el idioma cultural que los autores usaron para traducir la palabra en su tiempo. Pero gracias a Dios, entonces, que existe el ministerio de la traducción, porque yo no hablo ni hebreo, ni arameo, ni griego. Y si no hablo esos idiomas, ¿cómo puedo entender la palabra de Dios? Dios no habla difícil. Cuando me preguntan, pastor, ¿y qué traducción prefiere? Yo le digo, la mejor traducción es la que le llegue a usted del cerebro al corazón. Use la palabra donde Dios le habla al corazón a usted. Cualquiera sea la traducción, todas las traducciones son buenas. Y han cumplido objetivos importantísimos. Pero si no entiendo la palabra de Dios, ¿cómo puedo comunicarla? Si no puedo hacer la correcta exégesis de la palabra de Dios entendiéndola en mi lenguaje, ¿cómo puedo comunicarla? Usted a la Biblia le tiene que preguntar 3 cosas para hacerla hablar. Abra la Biblia. No la lea como el horóscopo. Porque hay algunos que leen la Biblia como el horóscopo. Un versículo por día y con eso ya creen que están súper hechos. Si andan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, es una gran verdad. Pero si usted quiere ir a asaltar un banco o a defraudar a su empleador, no piense todo lo que puedo en Cristo porque no le va a ayudar. A los que aman a Dios, todo ayuda bien. Romanos 8:28. Pero si usted le está haciendo la vida miserable a su familia, no piense que eso le va a ayudar a bien. Dios no va a convertir eso, lo va a convertir a usted primero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No como un versículo diario. O hay hermanos que se convierten y usan la Biblia debajo del brazo y cambian el nombre de su negocio pensando que ya son cristianos por eso. Uno le metió a Clínica Neuropsiquiátrica El Gadareno, era recién convertido. Ríanse porque estoy diciendo. Óptica Bartimeo. Transporte escolar, Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Otros quieren usar la Biblia como excusa. Le voy a contar un maldito para enfocarlos, porque están todos muy tensos. Después vamos a hablar de la Biblia, si quieres
tranquilo, pero no vine a hablar de la NRI, vine a hablar de la Biblia, la palabra santa del Señor. Algunos usan la Biblia como excusa para sus propias cosas. Un muchacho, 17 años, tenía necesidad de un carro. Yo tengo 5 hijos, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando mis hijos querían algo, no me lo pedían a mí. ¿Con quién hablaban? Con la mamá. Porque esto de María no es intercesora por la Biblia, María es intercesora porque es mujer. Y las mujeres interceden por sus hijos. Entonces, este chico ve y le dice, mamá, necesito un carro, habla con papá que necesito, ya tengo la licencia. Y la madre, que además de ser mujer, una mujer, viste, jamás te va a pedir un favor por hacer algo a cambio, ¿no es cierto? Una condición nunca te va a poner una mujer para hacerte un favor a cambio. Entonces le dice, bueno, vení, sentate que vamos a hablar. Y lo sienta, y ahí ya le ponen las condiciones. Le dice, yo voy a hablar con papito, pero te voy a pedir 3 cosas. Primero dice, levantame las notas del colegio que están muy mal. Segundo, lee la Biblia. 20 minutos por día, lee la Biblia, enterate de lo que Dios tiene para vos. Y tercero, papito, dice, cortate esa mechita de caballo que tenés, que te crece una nenita que te quitan. Pasaron como 6 meses y el chico le dice, mami, ¿hablaste con papá? Dice, vení, vamos a revisar un poquito cómo van las cosas. Dice, te felicito, dice, levantaste todas las notas del colegio. Felicitaciones. Muy bien. Y veo también que estás leyendo la palabra de Dios todos los días. Te felicito. Dice, pero papito, no se me cortó esa melenita, esa colita de caballo. Y el chico quiso usar la Biblia como excusa. Y le dijo, mamá, esto por ahí es difícil de entender para vos, pero te lo tengo que decir. De tanto leer la Biblia, me di cuenta que Abraham, mamita, Isaac, Sansón, mamá, hasta Jesús, todos usaban el pelo largo. Y la madre le dice, ¿no te fijaste que todos andaban de a pie también? No. Nunca uses la Biblia para lo que te conviene. Usala en su totalidad, como dice el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad, no un versículo. La suma, el plan de Dios está entre Génesis y Apocalipsis. Y si nosotros leemos la Biblia con esos ojos, nunca vamos a caer en herejías o en exageraciones. No lo que me conviene a mí, todo. Ahora, en la cultura actual, el lenguaje va cambiando. Y el lenguaje no es solo lo que yo digo como emisor, sino lo que tú entiendes como receptor. Por ejemplo, a la hora de traducir, yo te puedo decir, ¿me traes un café negro? ¿O me traes un café negro? Uso las mismas palabras. Negro lo decimos con mucho afecto en Argentina, es cariñoso decir negro. O yo puedo decir, como me pasó en México una vez cuando me vacunaron por primera vez en Tepito, con mi tanqueta de gas allá por 1989. Me para el poli y me dice, permiso para conducir. Yo le dije, Patricia, correte que quiere manejar el señor. ¿Qué es lo que usted entiende de las cosas que estamos hablando? Por eso es importante usar más de una traducción y usar traducciones que se entiendan, donde Dios hable nuestra lengua sin cambiar lo que Dios quiere decir. Porque yo no puedo hacer inségesis a la Biblia. Inségesis es meter. Yo tengo que hacer exégesis. Tengo que hacerle 3 preguntas a la Biblia. Decirle, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo aplico para mí? Cada vez que abro la Biblia, tengo que responder esas preguntas, entender claramente qué dice, para después poder pasar al qué significa esto que está diciendo, que dijo 2000 años atrás, 6000 años atrás, que le pasó a Abraham. ¿Cómo aplica esto hoy para mi vida, esta lección? Hacer exégesis. Y si a la gente no le gusta lo que dice la Biblia, yo lo lamento, pero lo dice la Biblia, yo no soy el autor, no puedo cambiar las cosas que dice. Pero parte de la iglesia quiere cambiar la Biblia. Y si no, usted no podría entender cómo en Estados Unidos hay algunas iglesias que estén ordenando pastores homosexuales, confesamente homosexuales, que lo estén casando
matrimonios homosexuales. Eso es meterle cosas que la Biblia no dice. Entonces hay que entender muy bien cómo cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. A la hora de traducir, uno tiene que saber muy bien qué es lo que Dios dijo, aún en las figuras. Yo le puedo decir, fíjense, una frase más. Veo a mi esposa venir, yo estoy en la cocina de mi casa, ella se levanta y yo le digo, ¿cómo amaneciste? O le digo, ¿cómo amaneciste? O le digo, ¿cómo amaneciste? Las mismas palabras, ¿cómo traduzco eso? Las figuras idiomáticas, los lenguajes en los cuales el Señor reveló y se comunicó y se asentó la palabra, tienen muchas figuras. El 70 veces 7 no es que tenés que perdonar y ya cuando llegaste a la 69 de 7, decir la última es la última. No, 70 veces 7 es permanente, sin fin. El 7 es el número perfecto, el número de la perfección, el número completo. El 3 es el número de la Trinidad, el 4 es el número del hombre, el hombre más Dios, el 3 más el 4 es el 7, el número perfecto. 12 es el número del pueblo de Dios. Todos esos son símbolos que están en la Biblia, en los números de la Biblia y en los aromas de la Biblia, los colores, el púrpura. Y hay que entender, los traductores tienen que avanzar en esos estudios. El Rey de Reyes, que sería una hipórbole para decir el reyísimo, como el Altísimo. El Altísimo es el alto de los altos, pero uno puede decir el reyísimo, dice el Rey de Reyes. Es que no hay ningún rey arriba de ese rey. Es el rey con mayúsculas. Esas son todas figuras del idioma. El 666 es una figura del idioma, igual que el 777. Por ejemplo, figuras de hoy en día. Si alguien le dice a ustedes, Esteban es un predicador de peso, y usted me ve a mí, ¿qué entiende? Ríense con gusto. Yo prefiero decir que tengo un ministerio en expansión. No, en serio. Hace 2 semanas, porque me acomplejé mucho con esto, mi esposa me recomendó hace 2 semanas una dieta nueva. Y aunque le parezca mentira, ya perdí 14 días. Después me dijo, olvidaste de las dietas. El secreto de adelgazar es consumir alimento hipocalórico, hipodietético y poquitito. Ese es el verdadero secreto, querido. Voy a tener que empezar a aplicarlo. Y después ya me resigné, dije, dejo la dieta, dejo todo. Y me abrazo de esa frase que dice, pastor sin panza no es digno de confianza. Y hablando de alimentación, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es para vos la Biblia? ¿Un snack o un alimento? Porque el snack lo que hace es quitarte el hambre. Y hay mucha gente que va a la iglesia solamente a quitarse el hambre, no a alimentarse. Y lamentablemente hay muchos pastores que usan la Biblia como snack para la gente y después lo que le dan es un show. Pero el show, cuando las luces se apagan, el show se acaba. Y el espíritu vuelve a sentir ese deseo de conocer la palabra de Dios. La palabra como alimento transforma, nutre, fortalece. Pero para usarla como alimento hay que usarla toda. Y hay que usarla de una manera en que pueda nutrirme, no que solamente me entretenga. Y es bueno hacer chistes. Ustedes vieron, hago chistes también. Y está bien, pero uso la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Viajo por muchas partes de Latinoamérica, llevando estos mensajes y mensajes de la iglesia y de liderazgo. El Señor me ha dado ese privilegio de trabajar para la palabra. Y me doy cuenta que en muchas iglesias solamente usan la palabra, un versículo, como para encaminar el mensaje y después se van por donde tienen que irse. Y no por la palabra. Tenemos que volver a usar la palabra, porque si perdemos la palabra estamos perdidos. Pero esto no sería la primera vez que pasara. Si usted se va al libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, va a encontrar la historia del rey Josías, rey muy joven. El pueblo estaba perdido, viviendo en desolación, estaba viviendo apartado de Dios, porque el abuelo de Josías y el padre de Josías se habían apartado de Dios.
Manasés y Amón se habían apartado de Dios. Y cuando él era muy joven, dice la palabra, fíjense que no hay nada casual, porque a la palabra de Dios no le sobra nada ni le falta nada, solamente hay que hacerle preguntas. Y algo que me llama la atención es que dice en ese pasaje, después lo busca en su casa con tranquilidad, dice, cuando mandaron a buscar el dinero al templo, parece que estaban viviendo los tiempos que estamos hoy, donde les interesa más el dinero del templo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Veían el templo como un proveedor de dinero. Esto que le calce a cualquiera de los que están escuchando por redes, por internet, por todo. Total, yo lo digo y a las 4 de la tarde tomo un vuelo para Miami y me voy y les dejo el problema a ustedes. Pero hemos comercializado mucho de lo que es. Y resulta que fueron a buscar el dinero, pero ¡oh sorpresa! Vinieron los funcionarios y le dijeron, wow, su majestad, encontramos unos rollos empolvados. ¿Cuándo se empolvaron? Cuando entra en desuso. Y el rey dijo, abran a ver qué es. Y eran los libros de la ley. Y ese rey cambió el destino de Israel y empezaron a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, de acuerdo a su antepasado David. No menciona ni al padre ni al abuelo porque eran unos tremendos degenerados. Porque habían perdido la palabra de Dios. ¿Dónde se había perdido la palabra de Dios? En el templo. Es como si hoy en día en el salón de los viejos nos quedaran cajas llenas de Biblias empolvadas cuando la gente está muriendo por conocer la palabra del Señor. Porque como dice Eliseo Vila, no es verdad que la gente no cree. El verdadero problema es que cree en cualquier cosa. La gente está en una búsqueda espiritual, pero busca por cualquier lado. Y nosotros tenemos la respuesta. Pero la respuesta y el desafío que te dejo es, ¿qué vamos a hacer con la palabra? ¿La vamos a usar como snack? ¿O la vamos a usar como alimento? ¿Amén? Muy bien.